prácticamente ni hay democracia, Ujú. donde no hay valores y donde peor todavía abiertamente fanfarronean de no tener valores. Hay países donde si el diputado no va 3 veces a votaciones en una ley, sale y venga el siguiente. ¿Sabes? Ganan por mayoría, pero entonces si tú no cumples con tu función básica, que es votar por las leyes, Y estar ahí, ¿no? y obviamente estar ahí. Tenemos diputados que no han ido por un año y cobran. O sea, esto es increíble. Bienvenidos todos a otra semana más en Personal Upgrade Academy, un espacio donde semana a semana me siento con personas de todos los caminos de la vida a conocer de sus aciertos, sus fracasos, sus errores y en fin la razón verdadera por la cual están a lo que se dedican hoy día, por qué pertenecen a la industria a la que pertenecen hoy día y por qué hacen las cosas que hacen hoy día. El episodio de hoy, episodio número 112, va a ser un episodio que va a tocar un tema sumamente importante para todos. Un tema del cual muchas personas están tal vez desprendidos y no le ponemos el foco que tal vez requiere, pero es un tema que sin duda, como ya mencioné, nos compete a todos. Ahora, antes de entrar en eso, si eres nuevo en esta comunidad, es primera vez que estás por acá, bienvenido a esta tribu, esta comunidad de PUA. Recuerda que nos puedes encontrar en todos los lugares que tú quieras, Spotify, YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, a donde tú quieras nos vas a encontrar. Si nos estás escuchando en YouTube, en Spotify, recuerda suscribirte, dar like, compartir esto a las personas cercanas y si encuentras valor en cualquiera de los clips que puedas ver a través de esta entrevista, también recuerda compartirlos para que más personas puedan seguir aprendiendo como parte de esta comunidad. Con eso dicho, vamos a recibir por acá en el episodio número 112, Grace Hernández, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, excelente, feliz de tenerte por acá y tener este espacio para conversar. Creo que hay personas que están viendo esto que seguramente te conocen, viendo y escuchando, hay otras personas que no, entonces siempre me gusta conversar un poquito sobre la persona que tengo al frente, ¿no? Con quién estoy conversando. Sé que eres arquitecta, emprendedora y también vi una palabra en tu perfil que me llamó la atención mucho, que es activista. Y quiero hablar un poco de eso. Cuando te, digamos, catalogas como activista, obviamente son personas que tienen preocupaciones, que tienen pasiones por temas específicos y quieren alzar su voz, quieren decir que algo en su punto de vista o desde su perspectiva no está bien. Cuéntame un poquito de esa faceta tuya como activista, ¿dónde viene? ¿Tienes referencias o creciste en un lugar donde hubieron personas que se involucraban en temas ajenos, digamos, a solo lo laboral? Cuéntame un poquito de eso. Bueno, Juan David, te cuento. Primero, gracias por el espacio y el tiempo. Yo vengo de un hogar donde mi papá era miembro de un partido y mi mamá, bueno, sí, ya renunció a ese partido, se inscribió en otro. Y mi mamá siempre fue civilista, sediciosa, Ok, de ir a las calles. Entonces yo ok. crecí viendo ambos lados de la moneda, cómo se manejan de diferentes perspectivas. Y también crecí en un hogar donde hay mucha honestidad, trabajo honesto y donde los valores son importantes. Entonces, cuando yo me empiezo a enfrentar a ya veíamos desde que pasó la dictadura y entramos en la democracia, ya veíamos ciertas cosas que no nos gustaban, pero ya hoy, para no hacer el cuento tan largo, ya hoy nos hemos dado cuenta de que prácticamente ni hay democracia, donde no hay valores y donde peor todavía abiertamente fanfarronean de no tener valores. Y paso a paso eso a mí me fue apretando el corazón hasta que yo dije, ya basta, no más. Yo protesté y estuve jugando ping-pong conmigo mismo. Yo era una bolita de ping-pong. Yo iba de la protesta a la queja, de la queja a la protesta. Y así me movía hasta que dije, ya basta, voy a la acción. Y pasé de la queja a la acción, tomando la decisión de entrar al sistema. Si yo me quejo tanto de lo que está pasando allá adentro, de que las reglas no son justas para todos, dije, voy a entrar. ¿Y a dónde? A donde se hacen las reglas. Así que quiero entrar a ser diputada nacional. Ok. Ahora, yo creo que hay un espacio ahí entre esas dos posiciones que mencionaste, que es la queja, ¿verdad? Y la protesta. Luego está el paso de la acción, que es
tomar un rol más activo e involucrarse. Pero antes de tocar ese tema, em, creo que muchas personas vivimos en esa danza, ¿no? Voy a una protesta cuando veo un tema con el cual me siento relacionado o cuando alguno de los muchos temas que están pasando en el país me molestan y voy y soy de armas tomar y me lanzo a la calle y apoyo y alzo mi voz y publico en las redes sociales y etcétera. Y del otro lado, muchas veces vivimos cómodos o no cómodos porque tal vez sí estamos insatisfechos, estamos tristes, estamos bravos, etcétera, y me estoy quejando. Pero realmente, entre esas dos, si bien es cierto, la parte de la protesta tiene un poco más de darse a notar, o sea, se escucha un poco más la protesta, eh, tampoco es como que a través de protestas hemos alcanzado mucho. O sea, sin duda alguna, algo de bulla se hace, coge momentum, pero ahí mismo y se apaga el fuego. Es Y que así, y así lo hemos visto en todos los espacios, ¿no? No solamente aquí en Panamá, sino en otros países de Latinoamérica, donde hay situaciones similares, donde la democracia cada vez se va perdiendo más y más, que vemos que cogen mucha fuerza las protestas, no se llega a nada, y entonces se cae ese momentum que se ha armado. Y ahí es donde entra ese tercer paso que tú dijiste, que es tomar acción, involucrarse. ¿Dónde crees tú que está la realidad del por qué muchas personas no hacen ese salto? O sea, sé que es complicado y sé que es difícil, es casi como entre comillas, un sacrificio tal vez entrar a pelear contra un monstruo que sabemos que lo que es el sistema o lo que pasa realmente hoy dentro de la política. yo lo veo como, yo entendí por qué la protesta no funciona. Y para mí, la protesta no llega a funcionar porque el funcionario que está dentro del sistema no ha captado cuál es su trabajo. Y su trabajo es escuchar a la gente. Entonces, ni escuchan a la gente. Entonces, uno protesta acá afuera, pero allá adentro nadie escucha. Entonces, no pasa nada. Y no es solamente escuchar, sino es que es representar. O sea, yo te escucho a ti y yo te voy a representar a ti allá adentro. No me voy a representar a mí misma. Voy a representar tus necesidades a través de proyectos de ley que resuelvan los problemas. Entonces, si yo estoy representando gente y yo tengo 5.000 personas afuera de la asamblea, yo no puedo actuar por mis beneficios, yo tengo que actuar por representar a esos ciudadanos. Entonces, ahí es donde está la desconexión. El político, no voy a decir que todos, no vamos a generalizar, pero muchos políticos no escuchan a la gente. Por ende, si tú no los escuchas, ¿cómo vas a poder atenderlos? Claro, ahí me surge no una pregunta, sino un tema que creo que es una realidad. Es cierto que no escuchan, pero tampoco tienen ni la necesidad, ni la urgencia, ni los incentivos para escucharlos. Porque como ellos pueden hacer lo que sea por 5 años, y muchas veces la persona que en efecto fue electa, porque las personas que están ahí, para bien o para mal, son electas por mayoría, no tienen ni un tipo de presión. El otro día bueno, ya esto fue hace casi como un año tal vez, tuvimos un espacio donde compartimos muchos jóvenes y hablamos de diferentes temas y demás, y un joven habló acerca de los sistemas de democracia que han existido en Panamá, en Estados Unidos y en otros países del mundo. Y él hablaba de que el modelo que utilizan a donde ciertos cargos hay una votación interina a mitad del periodo de presidencia o de diputado o lo que sea, te pone una barra ante la cual tú mismo puedes confirmar si el pueblo que te eligió, porque sí te eligieron en su momento, está feliz o no contigo. Pero como aquí no hay eso, las personas por 5 años se pueden ir de corrido. No es como si fuese una empresa privada que cada año te van a revisar cómo están tus ganancias, tus pérdidas y te van a meter presión. Aquí no, no tenemos las herramientas para ejercer presión a esas personas que están ahí. Entonces, como tú dices, no solamente que no escuchan, sino no tienen o no sienten la urgencia porque ¿qué les pueden hacer? Se vuelven como intocables. Es que la mayoría de los ciudadanos en este momento quiere que el sistema cambie. Entonces los de adentro no escuchan y no se transforma nada. Por eso es que tenemos que entrar gente nueva, gente que pueda transformar el sistema. Hay países donde si el diputado no va 3 veces a votaciones en una ley, sale y venga el siguiente.
¿sabes? Ganan por mayoría, Ujú. pero entonces, si tú no cumples con tu función básica, que es votar por las leyes, Y estar ahí, ¿no? y obviamente estar ahí. Tenemos diputados que no han ido por un año y cobran. O sea, esto es increíble. Entonces, tú puedes salir porque no estás cumpliendo y el siguiente en la lista que no entró, entonces tiene el paso y ocupar la silla. Digo, Ujú. eso son formas de participación. La idea es representar. Tú entras a cualquier silla, a cualquier puesto de poder donde tú manejes dinero del Estado, Ujú. cualquier rango, pero donde tú firmas un cheque o firmas una autorización, tú tienes poder. Ujú. Es como si recibieras un fuego, una llama. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese fuego, con ese poder? Puedes hacer comida, puedes prender una vela o puedes quemar un bosque. Ujú. ¿Qué vas a hacer con el poder? Y hasta el momento no hemos logrado elegir gente. Bueno, hay poca, pero Hay poca. necesitamos más, elegir más gente que haga transformación del sistema. Mira, tú me hablaste de los jóvenes y para mí, cuando me hablan de jóvenes me acuerdo de lo más reciente que es el caso de Telvina en la UNACHI. Lamentable. ¿Cómo se deben sentir esos jóvenes que votaron y ganó la otra persona que estaba compitiendo? Porque la mayoría de los jóvenes votaron por esa persona, Claro, pero el voto del joven no vale tanto. 30% vale nomás Vale de menos entrada. que el voto de los administrativos. El sistema nos tiene secuestrados. Por eso es que tengo este deseo de entrar, ayudar a transformarlo. Ahora, y una pregunta ahora que dices que el sistema nos tiene secuestrados. ¿Tú crees que, esto es una pregunta yo creo que un poco más filosófica, pero es una pregunta que mucho me he hecho y que creo que algunas personas van a resonar con ella? ¿Tú crees que el sistema es lo que está corrupto o las personas que están en el sistema son los que están corruptos? No, no existe sistema corrupto, es la gente. O sea, la gente que mueve, es como te decía el poder. ¿Qué haces tú con el poder? Es la gente cómo se comporta, cómo son sus valores, su ética. Es eso. Ujú. Si tú te mantienes firme en tus valores y tus principios, entonces los resultados van a ser esos. El otro día alguien me decía, ¿el fin justifica los medios? Me preguntaban. Yo le decía, mira, es que le he dado vueltas en mi cabeza a eso y el fin no es el final. El fin es el resultado. El medio es el proceso. Entonces no le eches culpa al resultado si tu proceso fue malo. Entonces si tú no tienes valores y actúas sin ética y no eres transparente y no eres coherente, el resultado, o sea, el fin, no va a estar bien. Ujú. Entonces, ¿qué hace la gente? No es el sistema, es la gente. No, la corrupción es una palabra que al final como que no lleva a nada. Es que hay gente corrupta y hay gente que no es corrupta, es la gente. Ujú, ujú, ujú. El sistema está ahí. Sí, el sistema, sí, porque a veces dicen que no, que las leyes de este país no son tal cual, pero al final no son las leyes. Hay leyes que son muy buenas y no se cumplen, punto. Y hay leyes que tal vez no son tan favorables, pero tras que no son favorables, abusan aún más allá de cómo están pactadas o escritas. Perdona que te interrumpa, pero empecemos por la famosa ley, el fuero penal electoral o la inmunidad famosa que tienen los diputados. Ujú. Que yo sepa, esta inmunidad no es una licencia para matar. O sea, si tú cometes un acto penal fuera de la asamblea, fuera de los términos de lo que lleva o conlleva tu trabajo, tú tienes que ser juzgado. Ujú. Y tenemos el caso de una persona, un diputado, que fue juzgado a ellos como... El país no tiene fueros ni privilegios, pero a los diputados los tiene que juzgar la Corte Suprema de Justicia. Y por ser diputado, entonces tú tienes que tener más de la mitad de lo normal. O sea, este señor tenía que tener un voto más para poder ser juzgado culpable, o Ujú. por lo menos irse a la cárcel, porque se demostró el crimen. Entonces, allí vas viendo cómo el sistema está todo transformado para que haya impunidad y las leyes están, pero ¿cómo tú manipulas la ley para poder amoldarla a tu beneficio? Con puras triquiñuelas. Claro. Y lo vemos en los juicios estos que todavía todo el mundo está esperando que pase alguno y cada vez faltó una abogada que mostró que tenía que ir al dentista y entonces se cae el juicio, meses pasa más. 3 meses más. Ey,
tan sencillo que con voluntad tú dices, señores, el que me presente otra ya no viene, se friega, yo no sé, pero aquí ya estamos llegando al punto donde no sé cuándo la gente se va a cansar. Claro, Yo me cansé ya. claro, Hay que transformar esto. claro. Y yo me voy a quedar con eso y lo voy a repetir aquí y me voy a o sea, lo voy a repetir aquí en cámara no es un tema del sistema, es la gente que por falta de acción o participación de la sociedad civil o de ese individuo que está centrado en su día a día o en su empresa o trabaja en una multinacional o está en el mundo corporativo y es muy capaz, ha tomado esa ruta y no se ha involucrado en la parte pública, digamos, en el servicio público. Pero esa persona tan capaz, que eres tú que me estás escuchando, que eres tú que me estás oyendo, como te involucraste en el mundo corporativo, digamos, y eres sumamente capaz, tú no estás en el servicio público. Y ese puesto lo está ocupando alguien que tal vez no es igual de capaz, que tal vez no tiene buenos valores, que tal vez no tiene buenas virtudes, que tal vez está enfocado en otras persiguiendo, digamos, intereses propios y así, ¿no? Y cada vez esos puestos se van ocupando por personas que no son las indicadas y por eso entonces es que no es el sistema, es las personas que hemos dejado que ocupen y llenen el sistema. Y te digo, hay mucha gente buena secuestrada dentro del sistema. No necesariamente todos lo hacen mal, para nada, si no, no tendríamos país hoy. El tema es que como hay impunidad y la gente se siente libre de ya este libertinaje de robar a diestra y siniestra y sin importar, y ojo, no estoy hablando de robar plata, te estoy hablando de robar futuro, robar sueños, robar educación, o sea, más allá del dinero hay cosas más duras que nos han robado, la fe, la credibilidad. Entonces es un tema de que sin la impunidad no tenemos paz, porque vemos que no pasa nada y eso crea angustia en la sociedad. Necesitamos un ambiente donde haya paz para que la gente pueda ser próspera y ser feliz. Panamá es un lugar lleno de gente buena, de gente buena. Y lleno de riquezas. Y abundancia de riquezas hay, de todo tipo. Claro. Hasta la natural y la estamos destruyendo. 100%. Para darle un poquito más de contexto a quienes están escuchando, Grace está corriendo como precandidata en este momento a diputada por el circuito 84, ¿verdad? Cuéntame un poquito desde tu punto de vista, ¿cómo es la experiencia? ¿Tú habías estado o habías aspirado en algún momento a algún cargo político? No. Ok, eso es sumamente interesante. Cuéntanos un poquito cómo es, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, esta transición que estás haciendo de venir de ser arquitecta, emprendedora, de haber llevado una vida en el sector privado, profesional, a decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer el sacrificio, yo voy a hacer el trabajo y voy a dedicar los próximos 5, 10, 15, 20 años, uno nunca sabe qué tiempo uno va a quedar en el sector público, vaya apoyando en esa otra esfera que existe, pero en este caso por 5 años tú estarías determinada a hacer un sacrificio y trabajar por y para tu país. Yep. Esa transición, cuéntame un poco. Mira, cómo ha tengo sido. 23 años de ser arquitecta y la verdad que desde que tengo uso de razón yo quería ser arquitecta. Me iba a la escuela en bus con la regla T de mi abuelo, que también era arquitecto. ¿Y el arquitecto qué hace? El arquitecto transforma tus pensamientos en un dibujo. O sea, yo tengo que ser muy consciente de qué tú necesitas para yo poder traducirlo en un dibujo que sea funcional, que lo puedas pagar, que se pueda construir, que cuando vivas en él o cuando trabajes en él te sientas cómodo. Eso es el trabajo del arquitecto, construir ciudad también. Necesitamos más arquitectos que puedan desarrollarse, o sea, necesitamos gobiernos que permitan que desarrollen los arquitectos, porque en Panamá hay demasiados buenos arquitectos que puedan hacer que nuestra ciudad sea hermosa. Entonces, traduciendo toda esa información en proyectos realizables, que es lo que he hecho en mis 23 años de carrera, yo me dije, esto es lo mismo que ir a hacer una ley. Yo tengo que escuchar a las personas me van a dar sus propuestas, porque yo no puedo inventarme las soluciones de una comunidad donde yo no vivo. Yo vivo cerquita de Campo Limber, en Juan Díaz, y puedo conocerlas de mi entorno. Y yo sé lo que pasa en San Francisco, yo sé lo que pasa en Concepción,
pero yo no vivo ahí. Entonces las personas que viven ahí saben cuáles son las soluciones a sus problemas. Hay que involucrar al ciudadano y la ley de descentralización nos ayuda mucho en eso, pero hay que educar para que la puedan usar y traducir todas esas propuestas en proyectos de ley, que me tocaría a mí hacer el famoso lobby para impulsarlas y lograr que se ejecuten. Ujú. Eso es realmente la misión. Y todo lo que uno haga tiene que tener el norte de elevar la calidad de vida del ciudadano. Eso es todo. Si se me olvida cuál era mi tarea, y eso es un mensaje para cualquier funcionario público, cualquiera, se me olvida que yo fui a hacer allí, al sector público, acuérdese, elevar el nivel de vida de todos los ciudadanos. Si su trabajo no está haciendo eso, tiene que cambiarlo. Claro, perdiste el enfoque, digamos, Sí. o el norte de lo que realmente es un servidor público, que es, como dice la palabra, una persona que está trabajando por y para su país, ¿Sí? Es ¿verdad? un servicio, yo lo he practicado, yo fui Rotaract, yo sé lo que es dar de sí antes de pensar en sí, yo sé lo que es hacer cosas sin esperar nada a cambio, y en Panamá, donde hay demasiadas ONGs, demasiada gente que hace voluntariado, la gente sabe lo que es un servicio. Ujú. El tema es si vas a servir y tus valores incluyen la corrupción. Claro, Ese es el tema. claro, que las personas que lastimosamente, y siento que también es como un tipo de enfermedad, en el sentido de que así como se te pega un resfriado, hay personas que entran al sistema público y como tú dices, el mismo sistema los comienza a corroer en ese sentido de que no se mantienen firmes a sus valores, a ese compás moral que tienen, comienzan a sentir desesperanza porque ven como la gente hace por aquí, hace por allá y ellos están tratando de trabajar y no se puede. Entonces ahí es donde yo creo la importancia de lo que tú dices de que haya esa abundancia o ese flujo mayor de personas que quieran hacer las cosas bien para que esas personas puedan hacer equipo. Porque si no, lo que tienes es siempre un David peleando con un Goliat. Un montón de personas que están haciendo lo que les da la gana porque sienten que hay impunidad, porque sienten que pueden hacer lo que sea, y pequeñitos grupos que están aquí abajo tratando, y al final es difícil así. O sea, si nos vamos a, por ejemplo, la asamblea, que es a donde tú quieres entrar, hay 71 o 72, 71. 71 diputados, y para que a ti te pasen una ley, han de votar esos 71 diputados. Y si tú tienes de esos 71 diputados, vamos a ser, vamos a Con- ser, vamos a ser buenos. Imagínate 21 diputados que están pensando en su país y en servir antes de en ellos mismos. Todavía tienes 50 que están ahí es por hacer japá y darse gusto. Pero necesitas 36 votos para pasar la ley. Exacto, necesitas 36 votos. ¿Cómo uno hace si no tiene esa fuerza ahí adentro? O sea, es muy complicado y ahí es donde está la importancia de que, como tú dices, más personas pasen a la acción, más personas que de verdad estén ahí para servir y no para servirse. Yo siempre he creído que están los duros, los que sabemos cuál es su línea, y no voy a decir si es bonita o fea, y están los que quieren hacer las cosas bien. Entonces, siempre va a haber un grupo del medio. Y yo creo que si vamos con entusiasmo a hacer las cosas de otra forma, a mostrarles que hay otra perspectiva, a recordarles cuál es el objetivo por el cual están ahí, representar a su gente. Seguro la gente no piensa igual, o sea que hay diversidad de pensamientos, diversidad de corrientes, demasiadas diferencias, pero nos une que queremos un país productivo, que queremos un país donde la gente pueda vivir feliz. Ujú. Entonces sí se pueden buscar puntos en común, pero hay que hacer un trabajo más grande, porque cuando se hace sin clientelismo, hay que meterle más empeño. Ujú. Cuando no hay Ujú. nada de físico que vayas a recibir a cambio, hay Eh, que meterle más empeño. claro, cuando no tienes una respuesta inmediata para el famoso "qué hay para mí", que es como se resuelven muchas veces las cosas en ese sector público. Ah, esa hoja hay que moverla de ahí para allá. ¿Qué hay para mí por hacer eso? Hay que entusiasmarlos de alguna manera creativa a los compañeros de la escuela, como le llaman algunos, que es como un salón de clase, Ujú. porque no puede ser
que hay leyes de salud engavetadas, como una ley del trasplante de riñón. O sea, eso no puede estar engavetado. Todo lo que toque salud debe ser prioritario, Ujú. porque eso mejora la calidad de vida de la gente. Hay una ley que de hecho la vi en tu perfil que está ahí, la tienes anclada, que wow, una más de las cosas que parecen un chiste en ese lugar, la ley del descaro, ¿verdad? Cuéntame un poquito de esa ley para que las personas que no han tenido la oportunidad de escuchar de ella, escuchen de ella. Y si no habías cogido tu rabia hace un rato, seguramente lo vas a coger la rabia con esto, pero creo que es importante para vislumbrar que en realidad estas son las cosas que nos están haciendo, quienes nosotros elegimos. Sí, 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 y es que ahí es donde empiezas a ver estas leyes. Le llamé ley del descaro porque realmente es un descaro. O sea, 100%, si tú 100%. decides que, o sea, te lo voy a poner así, si yo soy administradora del canal, Ujú. ¿cuánto gana el administrador del canal? Han de ganar arriba de $10,000 seguro. Creo que mucho más porque está doblado, pero vamos a poner que gana $20,000, vamos a Ujú. ponerlo así. Pero a mí me da la gana de ser diputada y me lanzo para diputada y votan por mí y salgo de diputada. Entonces, yo puedo elegir si me quedo con mi Según esta ley. salario, sí, sí, según esta ley, yo puedo Ajá. elegir si me quedo con mi salario de administradora o me voy con el salario de diputada, que son $5,000, quitando deducciones. Ajá. ¿Te parece eso razonable? O sea, si tú sabías lo que ganaba un diputado, ¿para qué te tiras entonces para diputado si ya estás en un puesto haciendo un trabajo? Claro. O si quieres hacer el trabajo de un diputado y aportar en ese espacio y en ese momento y tus próximos 5 años dedicarte a eso porque quieras hacer un cambio en las leyes y demás, pues eso es lo Ya que sabes el sacrificio que vas a hacer. eso es lo que hay. Sí, es como si tú entraras a una empresa privada y es de que, bueno, yo voy a trabajar en este puesto de vendedor, pero quería el salario de gerente. O sea, tú no puedes elegir eso. Ujú. Gana el salario que ya está asignado. ¿Que son buenos o son malos salarios adecuados? No lo sé, eso hay que discutirlo. Pero el tema aquí es, esta ley fue hecha con nombres y apellidos. Ujú. No fue para elevar la calidad de vida de los panameños, Sí, fue para beneficiar a un grupo de gente. fue para servirse nuevamente. Exacto. Para que yo vengo de haber conseguido un buen puesto y no sé si vaya a poder conseguir ese puesto la próxima vuelta porque mucho pasa que la gente que está en el servicio público, vamos a seguirle llamando servicio público porque es realmente lo que es, pero hay El muchas servi- personas que están ahí, no por eso, pero muchas personas están en el servicio público. Esta ley, como tú dices, seguramente tiene nombre y apellido porque dicen, no sé, habré quedado de X, magistrado. Estia, pero ya yo sé que la próxima vez está difícil que yo salga de magistrado, pero tal vez puedo salir de representante. Bueno, yo me voy a quedar como representante, pero como ya había llegado a ser magistrado, entonces yo cobro como magistrado de aquí en adelante. Y después me muevo para otro lado y cobro como magistrado de aquí en adelante. Lo cual, como bien lo explicaste, es una locura. O sea, ¿en qué empresa tú entras a hacer un rol y dices, bueno, pero a mí págame como el gerente? Sí, sí, no tiene Pero tú sentido. estás de intern, pero a mí págame como gerente. Sí. No, Eh, no tiene eh, sentido. es Y una... bueno, y tenemos función, o sea, aquí tenemos gente que corre para diputado y representante, Ujú. para presidente y diputado. Ajá. Entonces, si ganas los dos, ¿qué haces? Aquí tenemos una gente que le llaman la dinastía, allá en Juan Díaz, no voy a decir nombre, y, y el señor ganó de diputado y de representante, entonces de representante pone a la hermana, porque igual toca en familia. O sea, ¿esto qué es? Sí, sí. Aquí tenemos nepotismo, amiguismo, compañerismo, y digo compañerismo porque hay mucha gente buena que se aguanta que otro venga, no trabaje, gane más y la persona es la que hace el trabajo. Y es la Y que no tiene carga. contrato permanente, gana poco, o sea, y es la que hace el trabajo en realidad. Entonces eso para mí es compañerismo, Sí. porque no se lo deben aguantar. Por eso tenemos la dignidad pisoteada de mucha gente. Sí, que son tremendos profesionales porque como tú dices, en el sector público hay muy buenos profesionales. A mí personalmente me ha tocado conocer y conozco personas que han pasado o están actualmente en el sector público y hay veces que hablan, o sea, y como tú dices al principio que dijiste, no quiero generalizar.
y es que no sería justo porque en verdad son tremendos profesionales y son personas que trabajan. Ujú. eh, pero están como tú dices, o sea, están ahí cargando con el peso de las personas que están como superiores de ellos y no tienen el interés de hacer las cosas. Yo aspiro un gobierno que podamos tener pocos funcionarios y que sean permanentes, de carrera, que puedan crecer dentro del mismo sistema, tener opciones de aspirar a moverse a nuevos puestos, etcétera, pero que nunca importe a quién elijamos como presidente ni diputados. Que cuando hayan elecciones es como si no hubiera pasado nada, porque el gobierno sigue trabajando por el bien de la calidad de vida de la gente. Claro, no como pasa aquí que cada presidente y cada partido que queda electo viene con su camada de gente. Y su nuevo librito, Y, a- nuevas y reglas. agarra y limpia eso y la gente que está y lleva muchos años, porque hay mucha gente, no solamente en los puestos de elección pública, sino gente adentro de las instituciones que tiene desde 5 hasta 25, hasta 30, hasta 35 años trabajando en el sector público. Eso es un miedo cada vez que viene un nuevo gobierno Sí. porque la gente se agarra, pues no saben si va a venir, oye, no, eh, eh, encargado del mantenimiento de tal ministerio. No, lo que pasa es que yo vengo con el mío, que él trabaja conmigo, yo lo conozco, y este es mi amigo y él va ahí. Y mencionaste otro tema que también es sumamente preocupante y no solamente preocupante, deprimente la cantidad de proyectos que quedan a media tabla aquí porque hay cero continuidad entre gobierno y gobierno. No, hay proyectos que nacen del antojo de alguien. Porque si tú me dijeras que es el proyecto que pidió la comunidad, pero los proyectos se hacen en un escritorio. Bueno, algunos, no voy a generalizar tampoco, algunos se hacen en un escritorio y generalmente son por un negocio, Ujú, no para solucionarle la vida a la gente. claro. Eso es, tenemos que involucrarnos como ciudadanos, ser más activos. Y yo puedo entender, porque yo también estaba del lado de que yo decía, no soy política. Ujú, Y yo ujú. relacionaba mucho el político con la corrupción, hasta que entendí que no. O sea, el, el que es corrupto no es político, es un ladrón. Y el político es la persona que trabaja en transformar la vida de la gente. Crear Ujú. política pública. Nosotros necesitamos tener políticas públicas de salud preventiva, por ejemplo. ¿Tú te imaginas que nosotros nos podamos poner una bandita que hay ahora y que son súper económicas, que esté conectada a tu aseguradora? Y si no tienes aseguradora privada, estás conectado a la Caja del Seguro Social o al MINSA. Y que ese sistema todos los días mande la información de si dormiste bien, si has tenido actividad física. Y entonces al mes te premien y pagas menos en tu cuota porque estás teniendo una buena salud. Claro, y porque seguramente no vas a hacer un bagaje para el Estado años más tarde cuando te tenga que hacer Porque es un trasplante, una preventivo. cosa, Porque es claro, porque es preventivo. preventivo. Entonces, y yo cuando iba pensando en eso, después me acordé, claro, y entonces va a venir el negociado de las banditas. A ver, la bandita que podía costar $1, entonces la van a vender a $40. Y bueno, me empecé con eso, ¿no? Pero te imaginas que nosotros empecemos a premiar a la gente que hace las cosas bien. Nosotros estamos acostumbrados en este sistema a premiar al que hace las cosas mal y Ujú. castigar al que hace las cosas bien. Tenemos que cambiar ese chip, cambiar la perspectiva. Si tú no pagas un servicio, acógete a un plan de pagos, o sea, para ver la deuda, pero aquí viven de moratoria en moratoria. Entonces, ¿qué beneficio tiene la gente que sí paga? Ujú. O sea, y así nos vamos. Todo es un tema. Tú tienes que probar que vas a hacer las cosas bien. Hay otros países donde a ti te dejan desarrollar, te dan todas las oportunidades, pero eso sí, como hagas las cosas de forma ilegal, te cae todo el peso de la ley. Entonces aquí tenemos impunidad y te tienes que probar que vas a ser correcto. Tú vas a ser empresario en este país. Y eso es una hazaña. Sí. Desde abrir la empresa hasta ponerla a funcionar
Y cuando la pones a funcionar te das cuenta que hay tantas cosas que pagar. No te rinde el presupuesto porque estás empezando Ujú, y ni siquiera ves la plata que pagas invertida a tu alrededor. ujú, ujú. Vi un post que hicieron en estos días, no me acuerdo si era 77 o 97, pero yo quedé alarmado. Creo que era 77 o 97 Le- centavos de cada dólar se iban para soportar nuestra planilla estatal, una locura así. Sí, sí, sí. Eso Hay un, es, un eso, análisis eso es que absurdo. salió, que es de la DGI, o sea, esto no es extraterrestre, y salió este año, y sale que de cada dólar que el gobierno adquiere de nuestros impuestos, porque es importante que todo el mundo esté claro, el gobierno no genera plata, Ujú. el gobierno la La administra. administra. Los que generamos la plata somos tú, yo y todos los que nos ven en el programa. Somos los que generamos la plata. Ujú. El gobierno es el administrador. Para acabar. O Va a sea, para acabar. acabar, ni Entonces hay siquiera. que elegir buenos administradores. De cada dólar, 3 centavos van para inversión, Para todo lo que hay que hacer. para todo lo que hay que hacer. Por eso es que no alcanza. Y 97 centavos van para salario, Para la planilla. para planilla. Bueno, eso va ligado al punto que tú dijiste de que te imaginas un gobierno mucho más compacto, más eficiente, en donde no tengamos un exceso de planilla. O sea, porque entiendo que, y lastimosamente, todo el que ha pasado por alguna institución pública, sabemos que en gran mayoría de los casos, o muchas veces, es lento, es ineficiente. Tienen dos personas que hacen el mismo trabajo y dos más allá adelante que hacen el mismo trabajo y dos más que hacen el mismo trabajo. Eso claro, si uno pudiese hipotéticamente agarrar una varita y limpiar el gobierno y sacar todo el exceso que hay y las famosas botellas y demás, No es real. Ujú. claro, todas esas botellas que son personas Me que... olvidé que eres mago. Sí. Por eso, si yo pudiese hipotéticamente con una varita mágica y limpio todo ese exceso que hay en el gobierno de botellas, esas botellas quedarían seguramente sin trabajar, Es que no hay, necesariamente con las herramientas necesarias, el peso ya no lo cargaría el gobierno directamente en planilla, pero entonces, o sea, creo que hemos creado un sistema de paternalismo a donde se les da y se les da y se les da y los subsidios y esto y yo te ayudo y yo te ayudo y también hemos mal acostumbrado tanto a la persona que es botella y porque caminó contigo se lo ganó y ponlo por ahí que sea asistente del asistente del asistente del asistente, pero ponlo por ahí, ponle $600, $700, $800 salario tal cual. y, Es que y nos estamos matando. claro, es que ya perdimos el norte y estamos llegando al despeñadero. El tema es que nosotros no podemos, como lo dijiste claramente, ¿a quiénes estamos administrando en este sistema? Al recurso humano. Lo que estamos hablando es el recurso humano, es la gente. Y hay que pensar primero en la gente, sin cargar a la gente. Es como los hijos, si yo cargo a mis hijos y no dejo que ellos aprendan por su cuenta, ellos no van a evolucionar. Ujú. Ellos van a, todo se lo voy a resolver, eso no Si funciona. nunca aprendió a gatear, no le puedo pedir que camine. Exacto, entonces necesitamos darle herramientas a la gente para lograr achicar el Estado, el gobierno. Nosotros lo que necesitamos es una transición que es larga, es lenta, es dolorosa, porque toda transformación da dolor. Toda persona que ha tenido que transformarse sabe que no es fácil. Pero esa transformación involucra tener mucha voluntad, tener mucho amor hacia el prójimo, para tenerle mucho respeto y darle herramientas, darle educación. Muchas de las personas que ya salieron del sistema educativo, o sea, gente mayor, no tiene habilidades blandas, no tiene inteligencia emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, si nosotros ayudamos a una transición donde la gente pueda ver qué habilidades tiene y cómo puede producir desde la parte privada, y vamos vendiéndoles la idea para que paso a paso puedan hacer la transición de un lugar al otro, se puede lograr. Se puede lograr si todos tenemos el norte a achicar el gobierno para tener más inversión, o sea, transformarlo, que el 10% pueda ser de $1. O
sea, que podamos tener 10 centavos de salario y 90 centavos de inversión. Bueno, ahí ya estamos. Bueno, no, imagínate, 90 centavos de inversión y 10 de planilla, eso fuera darle la vuelta A la tortilla. a la tortilla, pero bien dada. Pero imagínate hacerlo, como tú dices, progresivo. O sea, si tú pasas de 3 centavos que nos quedan para inversión a 10 centavos, ya triplicaste lo que tenías para inversión y así, ¿no? Y eso va a pasar, como tú dices, wow, soñase y soñamos todos con que eso sea posible en este país, porque como mencionamos en antes, es un país con muchas riquezas naturales, de su posición geográfica, de la calidad de su gente, porque aquí hay profesionales muy buenos realmente. em, pero es una transición que va a tomar su tiempo, que va a ser lenta y que como mencionaste va a ser dolorosa porque no es fácil para personas que han estado soportadas cuando le quitas ese peldaño. Ahora, otra pregunta que quería hacerte en este camino tuyo que has decidido de pasar de donde hablamos, ¿no? De esa insatisfacción a la acción ahora, de buscar ese puesto y estar adentro de la asamblea. ¿Cuáles son las acciones primordiales que tú estás tomando en este camino? O sea, ¿a dónde están puestos tus esfuerzos? ¿A dónde está dedicado tu tiempo? ¿Tienes un equipo que te apoya? ¿Cómo es eso para cualquier persona que esté escuchando esto y algún día lo piensa, lo considera y dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer el sacrificio de poner 5 años de mi vida al servicio del país. O intentarlo, por lo menos. Sí, no es fácil. No es fácil porque como te decía yo, no era política, entre comillas, y tuve que aprender mucho. Yo estoy caminando, tengo un equipo fantástico, un equipo, somos más o menos como 12 personas, puros voluntarios, puro voluntariado, y me encanta porque como nosotros ahora somos Movimiento Otro Camino, que se convirtió en un partido para poder tener un carro en igual de condiciones que el resto y poder Más competir robusto, igual, sí. ¿no? Para poder entrar al sistema fácil, porque Ajá. de la otra forma es muy desigual las reglas. Demasiado. Entonces, caminar, bueno, lo que te iba a decir era que hemos tenido gente de otros partidos que llega y el comentario que a mí personalmente me han hecho directamente es, ¿cómo haces para no tener que pagarle a la gente? Y yo, tú le pagas a la gente. Ujú. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta, claro, los partidos ya tienen todo este esquema donde si tú vas a caminar tienes que pagar, si tú vas a levantar la mano tienes que pagar, si tú vas a hacer la fiestita donde este señor te baila y te pregunta, estás en la fiesta de Gaby, te preguntan quién va a ser el próximo presidente y el tipo grita otro candidato. O sea, si, esa es la parte tradicional. Ujú. Nosotros crecimos el movimiento sin clientelismo, sin verlo de esa forma. Entonces, Ujú. me llamó mucho la atención porque decía, jamás he pagado, o sea, no, ¿por qué hay que pagar? Aquí todo el mundo es voluntario y todo el mundo trabaja. O sea, todo el mundo, puedes tener un trabajo fijo, puedes ser empresario o puedes ser emprendedor. Aquí todo el mundo tiene que ver cómo subsiste. Ujú. Entonces, de la parte privada, no de lo público. Un equipo maravilloso que caminamos. La forma de poder entrar al sistema es darse a conocer. La gente solo vota por la gente que conoce. Ok, O sea, tú no vas a ir a la papeleta y vas a votar así random a ciegas. es Tú vas verdad, a votar por el que conoces, por lo menos que le hayas visto la cara. es verdad. Entonces, una de las cosas importantes es que a uno lo conozcan, Ok. que sepan cómo soy, y nuestro equipo trae propuestas, y la propuesta más importante es que queremos escuchar para representar, porque sentimos que eso es lo que está faltando. Entonces, damos nuestras propuestas y que la gente tome su última decisión. Yo lo que le pido siempre a la gente es que observe, no solamente escuche, sino que también conecte con los ojos. Que vea que el candidato o la candidata hace lo que dice y dice lo que hace. Ujú. Que haya coherencia, Ujú. porque la persona entonces está siendo genuina. ¿Y qué tú quieres? Votar por alguien que de verdad te vaya a representar y que sepas cómo es. Digo, nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero si tú encuentras y haces clic con alguien que te represente para presidente, para diputado y para representante, que es el puesto más importante en estas elecciones,
Los representantes. ¿sí? ¿Eso por qué? Porque la ley de descentralización agarró el presupuesto y se lo distribuyó a las juntas comunales ¿El presupuesto de? del Estado. Ok, Lo que te daban para invertir en tu comunidad, correcto. antes venían y lo repartían por acá. Ahora la plata va directo a la junta comunal. A cada junta comunal. Exacto. Ok, Y es bastante dinero. ok. Entonces, la junta comunal es el que tiene que ejecutar el presupuesto con Lider- ese dinero Liderada por ese representante de ese- cada área. por ese representante. Tú estás, ¿en qué corregimiento tú vives? Bueno, aquí esto San es... Francisco. Ajá. Esto es San Francisco. Que nosotros somos 8-4. 8-4. Antes eran 8-8, ahora éramos 8-8, ahora Correcto, somos 8-4. Claro, 8-8 es lo último que recordaba. Bueno, te lo digo, somos San Francisco, Río Abajo, Parque Lefebvre, Juan Díaz y Don Bosco. Ya. Esos somos los 5 corregimientos que formamos el 8-4. Del 8-4. Entonces, cada uno de esos representantes, son 5 representantes, va a administrar un fondo que es millonario. Ok. Pero, ¿qué tiene que hacer el representante? Y una pregunta. ¿Hay un representante del 8-4 o uno de Juan Díaz, uno de Don Bosco, uno de... Uno por cada corregimiento. Ajá. San Francisco tiene el suyo, Juan Díaz tiene el suyo, Río Abajo tiene Ya, así. ya. Es uno por Ok. corregimiento y nosotros tenemos 5 corregimientos. Ok. ¿Qué hace el representante? El representante tiene que velar porque su comunidad, su área, esté en muy buenas condiciones. Y no puede inventarse las soluciones, como por ejemplo yo veo en Chanis. En Chanis es una comunidad de muchísimo adulto mayor. Y yo Ajá. estoy llena de parquecitos de niños. Ajá. Ahí tú ves la desconexión. Tú tienes que reunir a las juntas de desarrollo local, que es la forma como se tiene que organizar la comunidad, sin secuestrarla, sin poner allí a tus familiares, a tus amigos que van a aprobar lo que a ti te da la gana. Tienes que permitir que los diferentes barrios, dentro, te lo pongo así, dentro de San Francisco, bueno, San Francisco está súper bien organizado en juntas de desarrollo local y hay otras comunidades también, pero hay otras que no lo han logrado, todavía están en proceso Ok. y lo más importante es que el ciudadano aprenda cómo se organiza para que lo haga. Entonces tú agarras de un sector representantes de 5 barrios diferentes y armas una junta de desarrollo local y ellos son los que hablan con sus vecinos y le llevan al representante lo que quieren que se haga. Y generalmente el representante quiere hacer un hospital porque es un buen negocio o un centro de salud porque es un buen negocio, pero la gente lo que necesita es aceras. Ajá. Entonces tenemos que volver a conectar al político con el ciudadano, que hablen y que el ciudadano pida, exija y que el político ejecute. Ujú. No lo que quiere el ciudadano, porque para eso está, para servir. Claro. Entonces, y eso va a regir ahora, a partir de esta Sí, próxima... sí, eso ya está. Eso ya está, eso ya es así el cambio. Quiere decir que el que está actualmente aquí, el que está actualmente en Río Abajo, ya está recibiendo ese presupuesto de forma directa y él lo administra como el encargado de su comunidad. Así es. Ok. Entonces tú pides rendición de cuentas, donde tiene que haber una cosa que se llama transparencia, Correcto. pero que solo lo conocen como en palabras, no entienden el significado. Tú pides en qué se gasta la plata, en la junta comunal, en qué se ha gastado la plata, y unos te mandan a la página web. Cuando vas a la página web no hay nada. Otros, en otros corregimientos, porque hemos pedido en varios, en otros corregimientos te mandan una lista de cosas. Yo quiero detalle. Si tú mandas a... ¿Tú tienes hijos? Tú no tienes hijos No. todavía. Si tú mandas a un sobrino a hacer un mandado aquí a la tiendita de la esquina Ujú. y tú le das $5 y le dices tráeme una botella de agua, tú esperas que el pelado regrese con el vuelto, Ajá. con la factura y la botella. Correcto. Eso es lo que tiene que hacer el funcionario. Pero los funcionarios te enseñan que en vez de la botella de este tamaño, te ponen esta botellita y la factura está borrosa y no dice los items, no dice que Y el es cada cambio te lo cosa. doy el otro No, jueves y porque... cambio. No, perdona, la botella costaba más. Pues todo siempre con sobreprecio. Claro. Entonces, yo aspiro a que podamos educar a la gente. Tú te imaginas, eso es parte de los proyectos que quiero hacer. Tú te imaginas que la gente en las comunidades tenga que ir a la junta comunal
aprender a hacer un presupuesto. Desde los 16 años para arriba. Va a ser aburrido, tedioso, seguramente. Pero tú te imaginas un ciudadano con esa información que aprenda cómo se saca un presupuesto básico que le va a servir para su vida personal, También. pero que cuando camine por la acera y vea la parada y vea un letrero enorme que diga Centro de Salud, y entonces está la foto y que 50 millones de dólares, y la persona puede decir, eso no cuesta eso, porque yo sé calcular presupuesto y eso no cuesta eso. Ajá. Sería maravilloso Sí. que la gente pueda entender que tiene el poder de decidir cómo se invierte su dinero. Y una pregunta, tú sabes que es... o sea, desanima, es triste, frustrante. Fotos que hemos visto montones. Hace poco vi una, la publicó alguna de estas páginas famosas aquí de Panamá de memes y de cosas de cultura panameña, etcétera. Que era un parquecito de niños, ¿verdad? En donde había un juego, o sea, un jueguito, que era como un castillito, un columpio, salía la cosa esta, los letreros que ponen de la obra, y salía que el costo de la obra habían sido como $25,000. Y había un jueguito, un castillito y un columpio. O sea, ¿qué se puede hacer? ¿Qué Es pasa? voluntad, Sí, es pero, voluntad. sí, pero, o sea, ¿qué pasa si, qué pasa si yo o alguien que está escuchando esto se poncha y se pone loco y dice, ¿sabes qué? No, aquí hasta las últimas consecuencias, tomo fotos, sé cuál es el corregimiento, voy y me paro todos los días afuera de la casa de mi representante y le voy a preguntar que cómo este jueguito, un solo castillito costó $25,000. O sea, ¿qué se hace? ¿A quién ellos le tienen que dar respuestas? ¿Cómo le dan respuestas? Yo nunca me he acercado a mi junta comunal, la verdad. Pero ¿qué pasa si yo me acerco a la junta comunal y comienzo a pedir respuestas y respuestas? O sea, ellos deben responderme, no tienen que Sí, responderme. todo funcionario te debe dar información porque es su obligación y su servicio debe ser transparente. Antes de que tú la pidas, él o ella lo deben publicar. O sea, debe ser transparente. Tú no tienes por qué ni siquiera hacerte la pregunta de en qué se gastaron eso. Eso debería estar online, ya que tenemos un gobierno que tiene una autoridad de innovación gubernamental. La IG. Sí, o sea, todo debería estar online, abierto para la gente. Pero no es así, no es así. Nadie sabe cuánto costó el castillito. Y claramente no fueron $25,000. Es que, mira la diferencia, si lo vemos de otra forma, y bueno, mi profesión es arquitectura, entonces por eso voy a hablar de eso. Hay tantos arquitectos en Panamá. Y así como hay abundancia de riquezas, de todo, aquí hay abundancia de creatividad. Yo sé que en tu rubro lo ves, o sea, y encima la gente joven viene con innovación, con cosas locas, creativas, divertidas. En arquitectos hay demasiados arquitectos, demasiados. Ponlos a producir, saca concursos. Ese parquecito pudo haber sido el resultado de un concurso donde existieran 40 propuestas diferentes para que ese parque pueda servir a la comunidad. Y lo primero que tiene que hacer el arquitecto para diseñar es reunirse con la comunidad, para saber qué quiere, Ujú. para que ese espacio sea usado. Si no, nadie se lo va a usar. Si una comunidad se une y dice, queremos que nos hagas tal cosa, una cancha de basquetbol, la gente va a usar la cancha de basquetbol porque ellos lo pidieron. Ujú. Pero si tú le pones fútbol y resulta que a todos les gustaba el básquet, nadie va a ir a la cancha de fútbol. Ajá. Eso es así. E igual se pagó la cancha, se usaron los materiales. Sí, pusiste el aro que costaba $10 cuando realmente especificaste el de 5,000 y cobraste los 5,000, pero es el de 10. O sea, Ajá. tenemos que todos ser vigilantes, tenemos que entrar al sistema, tenemos que ser participativos. Si hay voluntad y hay creatividad. Yo hablaba con mis amigos de San Miguelito, con mis compañeros del partido Movimiento Otro Camino, y yo les decía, tú agarras una comunidad que de verdad quiera transformarse, y tú puedes hablar con bastantes arquitectos aquí, urbanistas, paisajistas, que donarían su tiempo Por ver su por, comunidad mejor. por ayudarlos, porque el arquitecto es como el médico.
O te apasiona o eres mal arquitecto, o te apasiona o eres mal doctor. Ajá. Y si te Ajá. apasiona, tú lo haces gratis. O sea, tú donas tu talento. Vives de tu trabajo, pero también lo donas. Claro, y porque son cosas que sabes que van a perdurar en el tiempo. O sea, es un legado que tú estás dejando para, como tú dijiste, mejorar la calidad de la vida de las personas que están ahí. Te quería hacer otra pregunta ya casi llegando al final de la entrevista, que creo que esto es muy importante para que lo escuchen, lo vean y lo tomen en consideración. Sociedad civil, persona que no ha hecho el salto. Estoy entre las protestas, la inconformidad, las quejas y estoy ahí. No he tomado la acción, no me he pasado al sector público. ¿Qué puedo hacer yo o cuál es la mejor forma en la que yo puedo ayudar o apoyar a un candidato que me parece que es la persona en la que yo confío para que me represente? Mira, la forma de activarse como ciudadano es estar informado, educarse, cuáles son las responsabilidades del ciudadano, eso es importante. Para poder meter al sistema gente nueva, busque a los candidatos que están a su alrededor, los que están en su circuito, y apóyelos. ¿Cómo se apoyan? Se apoya donándoles. O sea, no necesitamos donadores, por lo menos yo pienso de esta manera. No necesitamos donadores millonarios. Si nosotros tenemos una comunidad que todos nos aportan 5 $5 Ajá. nosotros podemos representarlos a todos de la Ajá. mejor manera. Y no tenemos que enfrentarnos al famoso poder económico que yo te di demasiado y pienso que compré tu conciencia. Ajá. Entonces, donándoles es importantísimo. Cuando empieza el tiempo electoral donde te permiten recibir donaciones, esa es una gran forma de participar, Ok. porque no todo el mundo tiene que ser funcionario. O sea, esto no es tampoco de que si no entraste al sistema No hiciste público no tu estás parte. haciendo nada. No, hay demasiadas formas de apoyar. La otra es caminando con el candidato, Ok. porque recorrer las calles de la comunidad es igual que viajar. Cuando tú viajas y sales de tu país, a ti se te abre la conciencia. Ves todas las posibilidades que hay. Y no hay que ir muy lejos, puedes ir a Colombia. Regresas y dices, wow, yo quiero cosas diferentes en mi país. Bueno, lo mismo pasa. Tú caminas con el candidato, escuchas a la gente y empiezas a conectar con la realidad de lo que está pasando en el país. Ujú. A veces te das cuenta que no estás solo, que hay mucha gente igual que tú. Otras veces te das cuenta de lo difícil que es para mucha gente subsistir. Ujú. Y también te encuentras con gente que está totalmente desconectada de la realidad. Y es importante acompañar al candidato. Es importante participar de las cosas, ser crítico más allá de quejarse en las redes sociales. Pedir conversatorios. Escribirle al candidato, vamos a hacer un conversatorio abierto donde podamos hacer preguntas directas, donde podamos entender cómo tú eres y cómo nos piensas representar y decirte nosotros qué queremos. Esa es una forma de participar como ciudadano apoyando a candidatos que quieran meter al sistema. Ok. Entonces, esas son las formas que tú dices que son las formas más tangibles de ayudar a una persona que tú sientes que te representa. Y me gustó lo que dijiste de que no todo tiene que estar en esa vertical de lo económico. O sea, hay otras opciones que me parecen muy importantes. Lo otro, y ahora sí para ir cerrando, que te quería preguntar es, estamos a menos ya, literalmente a menos de un año, muy cercano a un año para que lleguen las elecciones. En ese año que queda, o en ese casi un año que queda, ¿cuáles son los pasos a seguir de forma resumida que vienen? O sea, ¿qué pasa de aquí a allá? ¿Solamente de aquí saltamos directo a las elecciones o hay algo antes? No, el tribunal tiene todo estructurado y la gente que le encanta tener toda la información y educarse puede entrar a la página web del Tribunal Electoral. Ellos Ok, comunican, imprimen unos boletines ok, digitales. Y lo que viene ahorita estamos en periodo de selecciones de candidatos. ok, Hay partidos que tienen internas, hay partidos que no tienen primarias. ok, Entonces, el 31 de julio es el deadline, es el día donde los de libre postulación ya se les cierra la búsqueda de firmas y donde los ya. partidos tienen que informar quiénes son sus candidatos. Del 31 de junio para adelante ya estamos, ya, o sea, ya se Julio. cierra, de julio Ajá. ya se cierra
Y de ahí hacia adelante ya conocemos las caras oficiales que van a correr. Exactamente. Ok. Entonces luego viene un periodo que el tribunal llama para las famosas alianzas. Ujú. Entonces, allí entonces en ese periodo es que los partidos y la libre postulación pueden registrar con quién se van a unir. Ok. O sea, con quién van a unir fuerzas para lo que viene. Y ya entonces en carnavales, yo siempre me acuerdo por el tema de la fiesta, en carnavales empieza la campaña política, son 3 meses, febrero, Exacto. marzo y abril. En Y febrero ya es que arranca esa, que está mucho más latente, ¿no? Que no, ya es que ahí es donde legalmente tú puedes hacer campaña. Ahorita mismo estamos en veda, no se puede hacer campaña, pero los partidos que tienen primarias tienen una ventana donde hacen sus propagandas, por eso interno, es, sí, interno, pero tenemos el país empapelado, mega ¿no? público, sí. Pero, y entonces tú, digamos, como precandidata en este momento, si bien es cierto no puedes hacer campaña, puedes hacer estas otras actividades que dijiste, puedes conversar con las Sí, personas que viven en la comunidad, puedes hacer conversatorios, tú como persona de la sociedad civil, estoy conversando, estoy expresando mis puntos y demás. sí. Todos podemos compartir en qué sociedad queremos vivir. Ok, Todos podemos excelente, compartir eso. excelente, ese es el punto. Ok, bueno, excelente, te agradezco mucho, Grace, gracias por el espacio, gracias por compartir tus inquietudes, por compartir tu visión de lo que ves en el sector público, te agradezco mucho este espacio. Te agradezco que hayas compartido. Para todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo, les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros. Esto fue el episodio número 112 de Personal Growth Academy. Conversamos con Grace Hernández, que está como precandidata para el circuito 8-4 en Panamá. Los mejores de los éxitos. Te deseo todo lo Gracias. mejor, Grace. Y a todos los que nos escucharon, gracias por acompañarnos una semana más. Nos vemos como siempre el próximo lunes en un nuevo episodio. Y me vas a Bless. prestar tu varita mágica. Así es.